Vamos a ver ahora qué operaciones podemos hacer con matrices, operaciones básicas, operaciones sencillas. La primera de todas ellas, pues va a ser la suma. Bueno, vamos a poner la suma, que puede ser la suma o la resta, ¿vale? Porque funcionan exactamente igual. Para sumar matrices, vamos a considerar dos matrices A y B, que sean matrices de dimensiones m por n, ¿vale? Sobre el mismo conjunto. Y las dos tienen que ser, claro, para sumar matrices, las dos tienen que tener las mismas dimensiones, porque es que si no, no tendría sentido sumar matrices que no tengan las mismas dimensiones, ¿vale? Solo están definidas para matrices que tengan las mismas dimensiones. Entonces, vamos a suponer que pues A es una matriz cuyas entradas son A y J, y B es una matriz cuyas entradas son B y J, ¿de acuerdo? Lo que busco es una matriz C que sea la suma de las dos, ¿vale? ¿Cómo sumamos dos matrices? Pues su suma es otra matriz C que también va a tener dimensiones m por n. Vamos a poner que sus entradas son C y J con lo siguiente. C y J va a ser simplemente A y J más B y J. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que para sumar matrices lo que tenemos que hacer es sumar los elementos que están exactamente en las mismas posiciones. Aquí tenéis, bueno, pues en forma matricial, si escribimos esto, la matriz A es A1 hasta AMN, la matriz B es B1, BMN, ¿y qué es lo que vamos a ir haciendo? Pues vamos a ir sumando elemento a elemento. Sumamos primero el elemento de la fila 1, columna 1, con el elemento de la fila 1, columna 1, y obtenemos el resultado en la fila 1, columna 1. Después cogeríamos el elemento de la fila 2 o fila 1, columna 2, A1, 2, que estaría aquí. Se lo sumamos a B1, 2, que estaría aquí, y obtendríamos el elemento de la fila 1 y la columna 2, y así sucesivamente. O sea que la suma es muy sencilla. ¿Queréis un ejemplo numérico? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo numérico fácil. A ver, vamos a tener pues dos matrices A y B. Vamos a poner estas dos matrices, por ejemplo, que tengo por aquí. Estas dos matrices. Estas dos matrices son matrices que viven ¿dónde? Pues AB son dos matrices, tienen tres filas y cuatro columnas. Son 3 por 4. Y quiero calcular A más B. Esto es lo que quiero calcular. Bien, pues lo único que tenemos que hacer es ir sumando elemento a elemento. Primera fila, primera columna. 0 más 2. Nos va a salir un 0, un 2. Luego tendríamos que primera fila, segunda columna. 4 más 1. Y así sucesivamente hasta que obtengamos el resultado final, que es el siguiente. Ahí está. ¿Veis? Es muy sencillo. Sumar matrices es tan sencillo como ir haciendo 0 más 2, 2. Luego 1 más 4, 5. 1 más menos 1, 0. Y así con todos los elementos de la matriz. Si fuera una resta, lo haríamos exactamente igual. La siguiente operación que vamos a tener en cuenta con matrices es bueno, antes de dar una operación nueva, voy a... Claro, esto es una operación con matrices. Esta operación tiene ciertas propiedades.
¿De acuerdo? Tiene ciertas propiedades de con respecto a la suma, que son las siguientes. Atención. Estas son las propiedades de la suma de matrices. Bueno, aquí pone, sea R un anillo, bueno, sabemos lo que es un anillo, vamos a pensar que puede ser un conjunto el que sea, puede ser Z, o puede ser Q, o puede ser R, ¿vale? O puede ser C. Vamos a pensar, por ejemplo, que son matrices reales. La suma de matrices tiene las siguientes propiedades. Interna, que quiere decir que la suma de dos matrices, M por N, es otra matriz M por N, en el conjunto en el que estemos trabajando. Es asociativa. Además, existe un elemento neutro, una matriz nula, que la vamos a llamar O, que es la matriz que tiene todos los elementos nulos, es decir, todos los elementos cero, que cumple que, pues si se lo sumamos a cualquier otra matriz, nos da la otra matriz. Luego, cada matriz tiene una matriz opuesta. Es decir, si me dan una matriz R, existe otra matriz S, de manera que la suma de las dos es el elemento neutro. Esto es una R. R más S es el 0, ¿no? Y es sencillo, ¿no? Porque si tenemos pues, una matriz en R, la matriz opuesta es la que tiene pues, todos los signos cambiados, ¿no? Para sumar nos sale menos R. Puesto por aquí T, esto es R. Y por último, la suma de matrices es conmutativa. Es decir, A más B es igual a B más A para cualesquiera matrices. ¿Qué nos dice esto? Pues que que las matrices M por N cumplan con la suma, cumplan todas estas propiedades, nos dice, recordemos, que el conjunto de matrices M por N con la suma es un grupo abeliano o conmutativo. Esto es lo que podemos deducir de las propiedades de la suma. Vamos ahora sí con una nueva operación, que es producto de un elemento o un escalar, un elemento por una matriz. Vamos a fijarnos, vamos a suponer que trabajamos con matrices igual, matrices AB, cuadradas no, rectangulares de dimensiones m por n, ¿vale? Con coeficientes en un anillo, ¿vale? Con R un anillo, aunque sea... Podemos pensar de nuevo, yo qué sé, pues pensemos que son los números reales o los números complejos, que de hecho son cuerpos, ¿vale? Vamos a pensar que son dos matrices rectangulares. Entonces, si tomamos un elemento alfa en el conjunto, en R, un número real o un número complejo, entonces vamos a definir, perdón, he cogido dos matrices, no me hace falta coger dos matrices, me hace falta coger solamente una matriz. ¿Por qué? Pues porque voy a multiplicar A por alfa, ¿vale? El producto alfa por A o A por alfa se calcula de la siguiente manera. Bueno, es sencillo, igual, si la matriz A es A y J, pues resulta que alfa por A lo obtenemos de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestra matriz A. Y lo que hacemos es multiplicar alfa, que es esto, que es un número real o un número complejo, lo multiplicamos por
cada elemento de dentro de la matriz. Alfa por A1, 1, alfa por A1, 2, alfa por A1n, multiplicamos por toda la primera fila, por toda la segunda fila, por toda la tercera fila y así hasta llegar al último elemento. Y así se multiplica un número por una matriz, sin más. Simplemente multiplicando el elemento que hemos elegido, el número real, por todos los elementos de la matriz. Por ejemplo, un ejemplo numérico. Vamos a multiplicar estas matrices. Esta matriz A por alfa, que es 3, ¿vale? Esto es una matriz. ¿Esta matriz dónde está? Esta matriz es una matriz de 2 filas y 4 columnas. Con elementos vamos a poner en R, ¿sí? Y esto es un número real. Y queremos saber cuánto vale alfa por A. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de los elementos de dentro de la matriz por 3 y poner en forma de matriz de nuevo el resultado, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer. Alfa por A es 3 por la matriz, que es, bueno, pues 3 por 1, 3. Aquí. 3 por menos 1, menos 3. 3 por 0, 0. Y así sucesivamente y obtenemos el producto. El producto de una matriz por un número también tiene algunas propiedades que os voy a dar ahora mismo. Estas son las propiedades del producto de un número por una matriz. Ahí las tenéis. Nos dice sea R un anillo con la operación del producto del elemento R, o sea, la operación del producto de un elemento de R por una matriz tiene las siguientes propiedades. Es externa. Esto es la primera vez que nos aparece. Es externa. ¿Qué significa que sea externa? Significa que el producto de un elemento de R por 1 de la matriz está... por 1 de la matriz... Es una matriz también. ¿Por qué? ¿Y por qué se dice que es externo? Porque alfa está en R, pero el producto de ese alfa por una matriz está fuera de R, ¿vale? De nuevo, pensad que este R son los reales o los complejos. Entonces, el producto de un número por una matriz es una matriz. Eso es lo que viene a decir la primera propiedad. Es asociativa respecto del producto en R. Es decir, si multiplicamos dos elementos de R y luego lo multiplicamos por una matriz A, es lo mismo que multiplicar un elemento por A y luego el resultado volver a multiplicarlo por el siguiente elemento, por el siguiente real. Es conmutativa. Me da igual multiplicar el número por la derecha o por la izquierda. Es distributiva con respecto de la suma de matrices. Es decir, si quiero multiplicar un número por la suma de matrices, multiplico alfa por A y alfa por B. Y además también es distributiva con respecto a la suma de elementos de R. Si yo sumo dos números y los multiplico por una matriz, es lo mismo que multiplicar alfa por A matriz más beta por la matriz. Bien, vamos ahora... No conocemos ninguna estructura algebraica que tenga, de momento, que cumpla estas propiedades, así que esto no tiene nombre. Vamos a por la siguiente operación de matrices. La siguiente operación de matrices es el producto de matrices. Este es un poquito más complicado, ligeramente, que los que hemos visto hasta ahora, que la suma y el producto por un número. Bien, empezamos por lo siguiente. Para poder hacer el producto de dos matrices, ¿vale? Para poder multiplicar matrices, para poder multiplicar dos matrices A y B, vamos a poner A por B, es necesario lo siguiente. Es necesario que, y os lo voy a escribir, que el número
de columnas de la primera, que es A, coincida con el número de filas, de la segunda, que es B. Es decir, que A, si A es una matriz M por N, B es una matriz N por B. ¿Veis? El número de columnas de A coincide con el número de filas de B. Si esto no ocurre, no se puede hacer el producto A por B. Ya está. Ahora, ¿cómo se hace ese producto? Supongamos que sea A, pues sus elementos los vamos a llamar A y J, y B, a sus elementos los vamos a llamar B y J. Y a los elementos del producto, de C igual a A por B, los llamamos, pues, los llamamos C y J. Vale. Os podría escribir cuánto vale cada C y J, pero lo que quiero hacer antes de escribir, digamos, la definición formal de cómo se hace el producto, voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Dejadme que haga un ejemplo antes, para que veáis cómo se multiplican matrices a partir de un ejemplo que al final yo creo que es mucho más visual y mucho más sencillo. Vamos a considerar dos matrices A y B. Primero, bueno, lo que queremos hacer es hacer el producto. Queremos hacer el producto C igual a A por B, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que pues las dimensiones casan. Es decir, A es una matriz que pertenece a las matrices ¿de qué dimensiones? Tiene 2 filas por 4 columnas. Y B pertenece a las matrices, una matriz que tiene 4 filas por 3 columnas. Como el número de columnas de A coincide con el número de columnas de B, tiene sentido calcular A por B. Bien, ahora vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. Y os lo voy a calcular poquito a poco, ¿vale? Vamos a poner A por B, indicándolo. Voy a ponerlo aquí abajo. Aquí. Lo primero que quiero que sepáis es lo siguiente. Que el producto... ¿Cuáles son las dimensiones de C? Las dimensiones del producto, como podemos hacer el producto, las dimensiones, y ahora os lo escribo arriba, que no os lo he dicho en la teoría, las dimensiones de A por B del producto, que es C, serán, fijaos, el número de filas que tenga A, es decir, 2, por el número de, vamos a ponerlo así, columnas que tenga B, 3, ¿de acuerdo? Número de filas de A por número de columnas de B. A ver que me ha descentrado. Ahí. ¿De acuerdo? Este 2 viene de aquí y este 3 viene de aquí. Entonces, espero que este producto me dé una matriz 2 por 3. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí
pues va a venir aquí un elemento, otro, 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 otro y otro. Así, va a haber 6 elementos, 2 filas y 3 columnas. Y ahora, ¿cómo calculamos qué elemento va en cada una? Pues veréis, para el elemento de la fila 1 y la columna 1, lo que tengo que hacer es, atención, multiplicar. Tengo que multiplicar cada elemento de la fila, el primer este 1 de aquí, me dice que es la fila 1 de A. Y lo tengo que multiplicar por, el segundo me da la columna 1 de B. ¿Cómo? De la siguiente forma. Cojo la primera fila de A, que es esta, y la primera columna de B, que es esta. Y voy multiplicando elemento a elemento. 1 por 1, hacemos eso. 1 por 1. A ver, lo voy a poner en los colores que corresponden. Esto será igual a 1 por 1. Más el segundo por el segundo. Menos 1 por menos 1. Esto de antes. Menos 1 por menos 1. Más el siguiente por el siguiente. 0 por 1. 0 por 1. Más el siguiente, ya es el último, que es 1 por 0. 1 por 0. Y el resultado de esta operación, que es 1 por 1, 1, más menos 1 por menos 1, 1, más 0, 2, es el elemento que va en la primera fila y la primera columna. ¿Vale? ¿Veis? Multiplicamos todos los elementos de la fila 1 de A por la columna 1 de B y los vamos sumando uno a uno. Vamos a ver ahora cuál será el elemento que va, por ejemplo, el elemento que va aquí, que es, ¿qué? Es la fila 1 y la columna 2. Entonces, C, fila 1, columna 2. ¿Qué significa esto? Que tengo que multiplicar la fila 1 de A por la columna 2 de B. ¿Vale? Fila 1 de A, esta. Columna 2 de B, esta. Y voy elemento a elemento. De nuevo, 1 por... cuidado, que me he ido a la columna que no es. 1 por menos 1. Por menos 1. Más. Siguiente elemento de la fila, menos 1. Siguiente elemento de la columna, 0. Pues 1 más menos 1 por 0. Más siguiente elemento de la fila y siguiente de la columna, 0 por menos 1. Más 0 por menos 1. Más último elemento de la fila y de la columna, 1 por 0, 1 por 0. Y el resultado es 1 por menos 1 y luego 0, pues esto es menos 1. Y esto va, ¿dónde? En la fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2 es un menos 1. ¿Veis cómo funciona? Si hacemos exactamente el mismo proceso con todas las filas y todas las columnas, vamos obteniendo los resultados. Ahora, sería, voy a este elemento de aquí, que es fila 1, columna 3. Sería fila 1, columna 3. Voy multiplicando y sumando y obtengo 1. El siguiente elemento es este. Es fila 2, columna 1. Pues fila 2 de A, columna 1 de B. Multiplico unos por otros y obtengo el resultado, que es 3. Luego, fila este de aquí sería fila 2, columna 2, que sale menos 3. Y este de aquí sería fila 2, columna 3, que es un 5. Haced las cuentas despacio
y comprobadlo. Y así es como se multiplican matrices, ¿vale? Filas por columnas. Y tiene que casar siempre. Propiedades del producto de matrices. Propiedades del producto de matrices. Las propiedades del producto de matrices son las siguientes. Os las voy a poner aquí debajo. El producto de matrices tiene estas propiedades. Bueno, nos dicen igual, sea R un anillo, igual que no hace un anillo, no hace falta que sea un anillo, puede ser hemos dicho, vamos a pensar en que es o R o C, ¿vale? Son números reales, ¿vale? Que esto es R, por ejemplo, ¿vale? En R, el producto de matrices cumple las siguientes propiedades. El producto es asociativo. Además, el producto no es conmutativo. No es conmutativo significa que A por B no siempre es B por A. Cuidado. ¿Por qué? Bueno, vamos al ejemplo anterior. En este ejemplo, hemos multiplicado A por B. Vamos a multiplicar B por A. Si multiplicamos B por A, o si intentamos multiplicar B por A, B tiene... B es una matriz 4 por 3. Y A es una matriz, hemos dicho, 2 por 4. Para poder multiplicar B por A, las columnas de B tendrían que coincidir con las filas de A, pero es que no coinciden. Así que no es que no sea conmutativo, es que ni siquiera podemos plantearnos el hacer el producto B por A, porque no está definido, porque no coinciden las columnas de B con las filas de A. ¿De acuerdo? Así que ahí tenéis el por qué el producto no es conmutativo. En general. Hay algunas veces sí que se puede, pero en general no. Distributiva respecto de la suma de matrices. Bueno, pues el producto de una matriz por una suma de matrices es A por el primero, A por el segundo, sería por la izquierda, y por la derecha, si tenemos la suma primero y luego el producto, sería B por A más C por A. Cuidado, porque esto es importante hacer la distinción de los dos casos, porque esto puede dar resultados distintos en general. Puede dar resultados distintos, ¿por qué? Porque, pues por la propiedad anterior, precisamente, distintos, porque el producto no es conmutativo. Porque el producto no es conmutativo. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso distingo en los dos casos, la distributiva por la derecha y la distributiva por la izquierda. ¿Se pueden aplicar las distributivas? Sí, pero cuidado, que los productos por la derecha y por la izquierda son, en general, distintos. Existe, además, una matriz identidad. La matriz identidad, sabemos cuál es, porque vimos tipos de matrices. La matriz identidad de orden n, que es cuadrada de orden n, para otra matriz cuadrada se cumple que si multiplicamos una matriz cuadrada por la identidad, entonces obtenemos la propia matriz. Es como el elemento neutro para el producto de matrices cuadradas. ¿De acuerdo? Elemento neutro para producto de matrices cuadradas. Bueno, recordad que la identidad, no lo he dicho, pero la identidad, ¿qué era? La identidad es, por ejemplo, I2, la identidad de orden 2 es 1 en la diagonal principal y ceros en el resto, ¿vale? Son unos en la diagonal principal y ceros en el resto. Estas son las propiedades del producto de matrices. Es asociativo, no es conmutativo en general, es distributivo con respecto de la suma, por la derecha y por la izquierda, y existe una matriz identidad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos deducir de esto? Vamos a hacer dos observaciones. La primera de ellas, observación 1, es que si nos centramos en matrices cuadradas de orden n,
las matrices cuadradas de orden n con la suma y el producto, lo que tenemos es, tenemos un anillo que con unidad, pero no conmutativo, cuidado. Es un anillo no conmutativo, no abeliano. Digo, no abeliano, eso es para grupos. No conmutativo. ¿De acuerdo? Eso es la primera observación. Y la segunda, observación 2, observación 2, es que en general no podemos decir que las matrices rectangulares m por n con la suma y el producto, no podemos decir que sea un anillo porque para multiplicar matrices deben de casar las dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, el producto no siempre está bien definido, ¿vale? Esto no es un anillo. Es un anillo en general. A no ser que las dimensiones sí que cuadren. ¿De acuerdo? Ya está. Bueno, voy a dejar aquí el vídeo. Hemos visto la suma, el producto por un número y el producto de matrices. Hay alguna operación más, pero la voy a dejar para el vídeo siguiente. Y nada, lo que me interesa, sobre todo de lo que hemos visto, es cómo multiplicar matrices. Ah, no os he puesto cuál es la formulita general del producto de matrices, ¿no? Bueno, según hemos visto antes, cada C y J, lo que vamos haciendo va a ser, lo que vamos haciendo es multiplicar el elemento de la fila I de A por la columna J de B. Entonces, cogemos A, I, 1 por B, 1, J. Primer elemento es primer elemento de la fila I de A por el primer elemento de la columna J de B, más A, el segundo elemento de la fila I de A por el segundo elemento de la columna J de B. Y así, pues hasta A, I. ¿Cuántas filas tenemos? Hemos dicho, ¿cuántos elementos tiene la fila I de A? Pues tiene n, tantas como columnas. Por B, ¿y cuántos elementos tiene la columna J de B? Pues tantos como filas tenga B, que es n también. N, J. ¿De acuerdo? Si queréis escribir esto de manera abreviada, en lenguaje un poco matemático, pues podemos poner que esto es el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de a sub i k por b sub k j. ¿Vale? Si no entendéis esto muy bien del sumatorio, bueno, no pasa nada. La cuestión es que entendáis bien cómo se multiplican matrices, que es tomando fila i de a por columna i de b. ¿De acuerdo?